Bueno, buenas, ¿cómo están? Acá estamos con Román y con María Baculzovitis, primera candidata a legisladora por Confluencia. Eva, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Muy bien. Falta un cuarto participante de este programa, que es Manuel Adorni, el vocero presidencial y candidato a legislador, que lo invitamos, pero lamentablemente no pudo venir. Entonces vamos a simular una especie de debate, un debate ficticio, donde te vamos a hacer preguntas a vos, preguntas que irían para Adorni, pero que vas a tener que responder vos. Doble trabajo voy a tener Doble, que tener. Sí. doble trabajo, con lo cual, nada, vamos a simular este debate con Adorni y después en algún momento del programa te vamos a leer algunas declaraciones del vocero, a ver qué opinás también. Buenísimo. Así que bueno, vamos con el primer bloque, con la introducción. Primero queremos que vos te presentes y después, si podés, que presentes un poco a Adorni o en qué te diferenciás de Adorni. Bueno, mi nombre es Eva Cousovitis, yo soy candidata a legisladora por la lista 703, que se llama Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, un espacio plural y diverso que conformamos diferentes fuerzas políticas y diferentes referentas y referentes que hace muchos años vienen defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad. La verdad es que nuestra propuesta tiene que ver con poder ponerle fin a 20 años de una corporación política, de una casta política que viene gobernando, cogobernando y muy cómoda, haciendo de oposición la ciudad de Buenos Aires. Viene gobernando y cogobernando en función del negocio de unos pocos, y acá aparece Adorni, en un ratito les voy a contar por qué, sin resolver los problemas cotidianos que tienen las y los porteños. La realidad es que entendemos que quienes nos han traído hasta acá no están en capacidad de resolver los problemas cotidianos de la ciudad de Buenos Aires. La emergencia habitacional, la emergencia ambiental, la emergencia social, la emergencia en seguridad. Por eso es que nuestra propuesta, que tiene que ver con justamente la democracia participativa, es poder llevar las voces de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires a la legislatura. Y para eso necesitamos 60.000 votos. Bien, y te voy a hacer una pregunta, digamos, ¿viste el spot de campaña de Adorni? ¿Qué opinás? ¿Adorni realmente conoce la ciudad de Buenos Aires? Me tocó una situación muy particular. Estaba justo en un programa de televisión que me habían invitado y en vivo vi el spot de Adorni. Y la verdad es que quedé un poco perpleja. Lo vi a Adorni muy confundido. Un video en donde no quedaba claro a qué elección se presentaba Adorni. No había una sola propuesta para la ciudad de Buenos Aires más allá de la motosierra. Y por otro lado, para rematarla, Adorni hizo un llamado a fiscales en una elección que va a tener boleta única electrónica y en donde la prioridad no es justamente poner el foco en la fiscalización. La verdad es que si hay algo que queda claro, ¿no?, de ese spot de campaña, es que Adorni viene a la ciudad a meter motosierra, y si algo nos queda más claro todavía cuando vemos la lista de Adorni es cuál es el objetivo de Adorni en la ciudad de Buenos Aires, porque en la lista que presenta Adorni ahí tenemos a grandes personajes del año de los grandes negociados inmobiliarios. ¿Quiénes? Bueno, esto es una especie de culebrón que hay que ir desentramando porque no es sencillo. Para poder entender un poco de qué va la lista de Adorni, tenemos que presentar a alguien bastante desconocido, que es Darío Wasserman. ¿Quién es Darío Wasserman? Es vicepresidente del Banco Nación, es el esposo de la legisladora Pilar Ramírez. Pilar Ramírez hoy es la jefa del bloque de la Libertad Avanza en la legislatura porteña, y Wasserman está vinculado a una poderosa red de excepciones y privilegios inmobiliarios. Quienes formamos parte de Confluencia, hace muchos años que venimos denunciando los negociados inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Estos negociados muchas veces se aprueban en la legislatura porteña,
Uno de los mecanismos para estos negociados son los famosos convenios urbanísticos. ¿Qué es un convenio urbanístico? Es justamente otorgarle una excepción, es decir, permitir construir por fuera de lo permitido en un determinado predio. Bueno, Wasserman es un experto en conseguir convenios urbanísticos, excepciones y privilegios urbanísticos. Va a la legislatura, hace lobby en la legislatura y logra que donde se podían construir, por ejemplo, 30 metros, se puedan construir 71. Ejemplo, el edificio en Belgrano, en la calle Los Arcos. Ahí nosotros estimamos que ese cambio de normativa, a partir de negocio que termina en la legislatura porteña, le hizo ganar 10 millones adicionales de dólares. Bien, entonces, ¿qué necesita Wasserman? Necesitan legisladores que le garanticen en la legislatura poder aprobar convenios urbanísticos que cambien la normativa, que cambien las reglas del juego, así él logra, no por esfuerzo empresario, no por inversión empresaria, sino justamente haciendo negocios con el Estado, enormes negociados inmobiliarios. ¿Qué hizo entonces Wasserman? ¿Sí? ¿O cómo Wasserman aparece en la lista de Adorni? Bueno, acá la segunda de Adorni se llama Solana Pelayo y es la directora en el Banco Nación de Wasserman, segunda en la lista. Bien, el número 3 en la lista es Nicolás Pack-Gogh, un supuesto hombre de IRSA. IRSA, ¿sí?, la mayor terrateniente de tierras de todo el país, y es quien administra la ABE, la Agencia de Bienes del Estado. ¿Qué está haciendo Pack-Gogh desde la ABE? Desde ahí está rematando las tierras públicas para justamente entregársela al negocio inmobiliario. Bien, esta es la lista de Adorni y esta es la vinculación que tiene Adorni con los grandes negociados inmobiliarios en la ciudad, y ahí está la disputa de Adorni con el PRO. Es decir, ¿quién maneja los negociados inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires? Por eso, la verdad es que estaría buenísimo tenerlo a Adorni acá sentado para poder debatir dónde meter motosierra. Porque para nosotros la motosierra de Adorni tiene que empezar con Wasserman y seguir con los candidatos de su lista. Y yo le tengo una pregunta, que es que creo que hace 2 días salió la denuncia de Santoro a Adorni diciendo que estaba usando su cargo como vocero para, digamos, hacerse una autocampaña desde ese cargo. ¿Vos qué crees? ¿Lo ves así? Sí, a mí me parece que es completamente incompatible. Adorni no puede ser el vocero oficial y a su vez ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, desde ya. Él tendría que haber renunciado desde antes, decís. Él tendría que haber renunciado o tendría que haber pedido una licencia si es que quiere ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que esto, las porteñas y los porteños, lamentablemente, venimos bastante acostumbrados a esa lógica de con la nuestra hacerse Exactamente, hacerse autopropaganda. Larreta era un especialista en usar la pauta oficial para hacer autopropaganda y para poder desde ahí lanzar su fallida campaña presidencial. Bueno, vemos que Adorni copia las peores prácticas de la gestión anterior. Bueno, y siguiendo con lo de la motosierra que dice Adorni, ¿te parece? O sea, evidentemente viene en línea con la línea nacional, pero ¿tiene sentido en la ciudad esto de pasar motosierra? La realidad es que la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de esta corporación, de esta casta política que hace casi 2 décadas nos gobierna, llevando adelante un modelo de saqueo y además privatizando el conjunto de los servicios urbanos para que las porteñas y los porteños tengamos servicios cada vez más precarios, es responsable ese modelo de la actual emergencia habitacional, ambiental, social y urbanística. Nosotros la verdad es que entendemos que la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto que duplica al presupuesto de Barcelona per cápita, un presupuesto que además no termina de ejecutarse nunca,
necesitamos destinar la totalidad de ese presupuesto para resolver los problemas estructurales que deberían estar en la agenda. Problema habitacional, que afecta a más de 500.000 de porteñas y porteños, la emergencia ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, la emergencia social. En la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de las niñas y niños habitan en hogares pobres. En la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 porteñas y porteños o se encuentra en situación de indigencia o es pobre. En la Ciudad de Buenos Aires, a la mitad de los porteños le cuesta llegar a fin de mes. La ciudad está en emergencia urbanística y la verdad es que necesitamos, ¿sí?, justamente reasignar partidas presupuestarias, ejecutar la totalidad del presupuesto, ¿sí?, y meter motosierra, y en eso coincido con Adorni, no solo en los negocios de Wasserman y los candidatos de su lista, meter motosierra, ¿sí?, en aquellas grandes empresas que en la Ciudad de Buenos Aires se han repartido los paraísos fiscales, que son los famosos distritos de fantasía inventados por Larreta. Acá, durante la gestión del macrismo, se inventaron los distritos, es decir, el distrito joven, el distrito del vino, el distrito tecnológico, el distrito de las artes, bueno, todos paraísos fiscales donde las grandes empresas obtienen enormes privilegios impositivos y tributarios que no tiene ningún comerciante en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde tenemos que meter la motosierra. Por eso yo quiero debatir con Adorni para discutir dónde quieren meter la motosierra. Porque si vamos a ir a los paraísos fiscales a meter motosierra, lo acompañamos. Si vamos a meterle motosierra a Wasserman y a la corporación inmobiliaria y a los integrantes de su lista, también lo acompañamos. Si la motosierra va a ser para políticas sociales, para políticas habitacionales o para políticas destinadas a mitigar la emergencia ambiental y climática de la ciudad, desde ya que no vamos a estar de acuerdo. Por eso es una pena que Adorni no esté acá. Y Eva, ¿cuál es tu principal propuesta y cuál crees que sería la propuesta de Adorni, como si él accediera a la banca como legislador? Mira, la verdad es que la propuesta de Adorni no la conozco porque, insisto, en su spot directamente no mencionó una sola propuesta para la ciudad, vino simplemente con la idea de la motosierra. Ahora, nosotros sí tenemos una plataforma, acá está nuestra plataforma de confluencia, en donde no solo en nuestra plataforma van a encontrar una serie de propuestas concretas que tienen financiamiento concreto, sino que además van a encontrar una serie de logros que a lo largo de todos estos años en los que venimos, ¿sí?, construyendo una agenda distinta para la ciudad, hemos alcanzado. Dentro de nuestras propuestas, nosotros tenemos, en términos habitacionales, una propuesta que consiste en construir un banco público de viviendas. Yo les contaba, la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita que duplica al presupuesto de la Ciudad de Barcelona. Y ese presupuesto nunca termina de ejecutarse. Es un presupuesto superavitario. Si ejecutáramos la totalidad del presupuesto, directamente todos los años la ciudad podría al sector privado comprarle 10.000 inmuebles y entonces ir conformando un banco público de inmuebles. Un banco público de inmuebles para destinarlo, por ejemplo, en comodato a las personas adultas mayores que hoy se jubilan y no son propietarias de la vivienda que ocupan. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires, cuando yo era chica, era una ciudad típica de clase media, en donde la mayoría de las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban. Por supuesto que el resultado de este modelo, que va a cumplir 2 décadas, que por supuesto ha sido un experimento neoliberal de saqueo, ha tenido como consecuencia que hoy casi la mitad de las porteñas y los porteños tengan que alquilar. Es decir, ha generado un proceso de inquilinización que ha hecho que un porcentaje muy importante de las familias porteñas sean familias inquilinas. Y entonces el fenómeno que hoy tenemos son personas que se jubilan y que no son propietarias de la vivienda que ocupan. En la Ciudad de Buenos Aires, para poder sobrevivir, un jubilado necesita cobrar 5 jubilaciones mínimas. Si además tiene que alquilar, ¿sí?, desde ya que eso termina siendo una tarea imposible. Este banco público de viviendas permitiría, por ejemplo, entregárselas en comodato a las personas adultas mayores que no son propietarias de su vivienda.
Permitiría entregarla en comodato a aquellos hogares monomarentales. Permitiría entregarlas como viviendas sociales a quienes están en emergencia habitacional o ser la primer vivienda con un crédito blando para las y los jóvenes. Nosotros tenemos la propuesta del Banco Público de Viviendas, 10.000 viviendas por año solo ejecutando el presupuesto de la ciudad. Eso además permitiría regular el mercado inmobiliario de manera automática, como sucede en ciudades como Viena, en donde la mayor parte o un porcentaje importante de los inmuebles que están en alquiler le pertenecen al Estado, ¿no? Al Estado de la ciudad. Y eso lo que hace es regular, por supuesto, de manera automática los precios. Respecto a la temática ambiental, nosotros ahí también tenemos una propuesta concreta que tiene que ver con recuperar el 100% de la costanera. Y eso lo podemos lograr terminando con las concesiones ilegales. Si le ponemos fin a las concesiones ilegales que se encuentran en la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, podemos recuperar la costanera y transformarla en un parque 100% verde y público. Y tenemos una propuesta más en relación a esto que tiene que ver con recuperar la posibilidad de bañarnos en el río. Recuperar la bañabilidad. Hasta la década del 70, Buenos Aires era una ciudad bañaria. Y entonces nosotros creemos que con una política seria en materia de saneamiento podemos progresivamente ir recuperando la bañabilidad del Río de la Plata. Tenemos una propuesta muy linda, ¿sí? Ya yendo a la dimensión que tiene que ver con la educación y con la dimensión social, que es la propuesta de escuelas abiertas. La propuesta de escuelas abiertas la podemos llevar a cabo solamente si el presupuesto destinado a infraestructura escolar, que me encantaría preguntarle a Dorni qué haría con ese presupuesto, lo actualizamos y lo ejecutamos al 100%. Actualizando el presupuesto y ejecutándolo al 100%, podríamos transformar cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, luego que termina el turno tarde, en un proyecto educativo, en un proyecto cultural, en un proyecto deportivo. Y si le ponemos coto a la pauta y a la propaganda oficial, acá no sé Adorni qué va a pensar respecto de eso, nosotros podríamos construir un polideportivo en cada barrio para que las pibas y los pibes de manera gratuita puedan practicar deportes. Esas son algunas de las propuestas que tenemos. Por supuesto que tenemos propuestas en materia de seguridad, tenemos propuestas en materia de salud. La verdad es que es siempre difícil discutir con la silla vacía, ¿no? Y tratar de adelantar algunas respuestas. Pero lo cierto es que nuestras propuestas tienen que ver con resolver los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires, con poder llevar la voz de quienes habitamos la ciudad, no la voz de los voceros, sino la voz de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires, para instalar una forma diferente de poder gobernarnos, que es la democracia participativa. No sé qué piensa Dorni respecto a la democracia participativa. Bueno, vos en un momento dijiste que era muy difícil hablar si Adorni no estaba acá sin saber lo que él iba a responder. Entonces vamos a ir con... Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta antes y cerramos con eso? Porque venís hablando de toda la decadencia a la que viene llevando este modelo a la ciudad, ¿no? Que se sostiene hace años. ¿Por qué crees que si nos está yendo tan mal así, se sigue sosteniendo hace tanto, se sigue votando esto? Bueno, es una pregunta excelente, Román. Tengo algunas pistas. La verdad es que no tengo una respuesta precisa. En primer lugar, yo creo que ha habido una estrategia por parte de esta corporación y de esta casta política de sacrificar la ciudad en términos políticos. Y cuando hablo de esa corporación, me refiero también a la oposición, que se ha sentido muy cómoda siendo oposición en la ciudad de Buenos Aires. Sacrificar la ciudad en términos políticos le ha permitido a quienes gobiernan y cogobiernan hacer enormes negocios, saqueando nuestras tierras públicas, privatizando el conjunto de los servicios, modificando permanentemente las reglas del juego respecto a lo que se puede o no se puede construir para beneficiar al sector inmobiliario financiero. A la oposición le ha dado un rol muy cómodo, ¿no? Esto de
ser oposición desde un lugar de no disputa de recuperar la ciudad. Pero al conjunto, la verdad es que nos ha ido muy mal. Nos ha ido muy mal porque sacrificar la ciudad en términos políticos ha implicado no solamente que hoy la ciudad se encuentre en emergencia habitacional, ambiental, social y urbanística, sino que además ha implicado que la ciudad sea el trampolín de lanzamiento de experiencias nefastas, como por ejemplo Macri presidente y Milei presidente. Milei ha usado como plataforma de lanzamiento la ciudad de Buenos Aires, después fue un fenómeno que se nacionalizó. Entonces creo que ahí hay una enorme responsabilidad por parte de esta corporación, de esta casta política en sacrificar la ciudad, ¿sí?, en términos políticos. También algo que yo te escuché el otro día en una radio y habías dicho, te habían preguntado qué opinabas vos de que Santoro en su momento se haya bajado del balotaje contra Jorge Macri en 2023. También yo creo que esto se relaciona un poco con lo que vos decís del gobierno de la ciudad y la complicidad por parte del Frente de Todos hacia, digamos, el macrismo, digamos. ¿Vos creés que Santoro podría haber disputado un poco más si él no se bajaba del balotaje, por ejemplo? Por supuesto. Es más, en la elección anterior nosotros nos presentamos con Unidad Popular, el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que hoy integramos el espacio de confluencia, nos presentamos con una lista vecinal, con una lista corta, sin llevar candidato a jefe de gobierno, y luego de las PASO apoyamos la candidatura de Leandro Santoro para que Leandro Santoro llegue al balotaje y logre ponerle fin en ese entonces a 16 años de gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires. A las 48 horas, por cuestiones de estrategias nacionales o por otro tipo de estrategias, Santoro se baja del balotaje cuando había sido parte de su campaña. Desde ya que, además, durante estas casi 2 décadas, el bloque que hoy representa Santoro ha acompañado muchísimos convenios urbanísticos, ha acompañado muchísimos negociados inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Últimamente, ¿sí?, se ha abstenido su bloque de rechazar la modificación del código urbanístico que habilitó que ahora cientos de torres y mega emprendimientos inmobiliarios se multipliquen en la ciudad de Buenos Aires, y para rematarla, ¿sí?, antes que se defina las alianzas, se puso de acuerdo el bloque de Santoro con el bloque del PRO y sus aliados para suspender las PASO, y eso, por supuesto, tiene como consecuencia que hoy tengamos una fragmentación electoral enorme. La realidad es que ¿por qué las porteñas y los porteños siguen eligiendo una propuesta que, desde nuestra mirada, es una propuesta que solo ha profundizado la desigualdad y la precariedad? Tiene que ver con haber sacrificado la ciudad en términos políticos, tiene que ver también con haber construido en la ciudad de Buenos Aires una lógica de ajenidad. Durante todos estos años de gestión del PRO, uno de los eslogans era "la transformación no para". La verdad es que nunca nos preguntaban a las porteñas, a los porteños, a quienes habitan la ciudad, ¿no?, quienes trabajan en la ciudad, quienes estudian en la ciudad, quienes visitan la ciudad, si queríamos esa transformación, si queríamos ser transformados y de qué manera queríamos ser transformados. Digo, ese eslogan de "la transformación no para" y "la transformación te arrasa", bueno, un poco fue construyendo ajenidad. Y es difícil defender aquello que te es ajeno. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hubo un dispositivo de propaganda descomunal durante la gestión de Larreta que nos fue convenciendo que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad exitosa, moderna, conectada al mundo, y que si vos no podías pagar el alquiler y en una de esas no te habías esforzado lo suficiente. Yo creo que todo eso ha generado que una propuesta y una alternativa distinta no haya podido construirse en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, yo estoy esperanzada porque la realidad es que la ciudad de Buenos Aires tiene una enorme vitalidad democrática. Hemos logrado el conjunto de las asambleas, de las organizaciones ambientales y sociales en la ciudad de Buenos Aires poner en agenda temas
¿no?, que la corporación política quería discutir en secreto, cuchi, entre cuatro paredes, como por ejemplo la discusión del código urbanístico, algo central, súper importante, porque es lo que planifica nuestra ciudad hacia el futuro. Hemos podido poner en agenda la necesidad de discutir la temática ambiental, la temática habitacional, y yo creo que lo más disruptivo que puede pasar en la legislatura porteña, para que deje de ser la escribanía de grandes negocios, es que la voz de quienes habitamos la ciudad llegue a la legislatura con una propuesta completamente revolucionaria, que es la democracia participativa. Bueno, entonces vos tenés esperanza de que esto cambie, o sea, que otras fuerzas... Absolutamente, totalmente. Por eso se presenta. No, bueno, digo, no sé qué, con todo lo que dijo, no sé qué ve distinto esta vez. Pero por eso se viene presentando hace las Bueno, épocas anteriores. Bueno, capaz, ¿no? Yo la verdad es que sí, sin duda, veo con enorme expectativa la posibilidad de llegar a la legislatura. Necesitamos 60.000 votos para llegar a la legislatura. Creo que hemos podido poner en agenda una serie de temas que la corporación política quería discutir entre cuatro paredes. Me parece que eso es muy importante. Hemos forzado durante la campaña anterior a que todas las candidatas y los candidatos hayan tenido que pronunciarse respecto a temas de los cuales en general en la ciudad de Buenos Aires no se habla. Me parece que eso es un gran logro, y además hemos logrado en todos estos años que venimos defendiendo la ciudad de Buenos Aires enormes conquistas. Hemos logrado frenar la venta de Costa Salguero. Ha sido Jonathan Valdivieso, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, candidato de la lista de Confluencia, quien ha frenado en la justicia la venta del predio de Costa Salguero en la Costanera Norte, en donde Horacio Rodríguez Larreta quería hacer un gran complejo inmobiliario. Hemos logrado frenar en la justicia la venta de 100 hectáreas de tierras públicas. 100 manzanas de la ciudad iban a ser privatizadas y entregadas, ¿sí?, al poder inmobiliario. Logramos eso, frenarlo. Hemos logrado defender el espacio público, hemos logrado defender las plazas. En nuestra lista, en Confluencia, nuestra tercer candidata, Mónica Ruejas, lleva décadas peleando por el derecho a habitar los barrios populares, ¿sí? Y la verdad es una importante referente de la lucha por habitar la ciudad de quienes viven en villas y asentamientos. La verdad es que tenemos una lista que está compuesta por quienes cotidianamente vienen y hace mucho tiempo defendiendo la ciudad, no sacándose selfies en una esquina, ¿no?, ni haciendo algún tipo de stand-up en una plaza. La verdad es que todos nuestros candidatos y candidatas tienen un enorme recorrido en defensa de los derechos de las y los porteños. Bueno, para ir cerrando, y retomo lo que había intentado arrancar, que era muy complicado debatir con alguien y no saber qué va a responder, te voy a leer algunas cosas, 2, 3 nomás, que dijo Adorni vía Twitter. A ver qué opinás, breve, así cerramos y bueno, es como la parte más debate porque sabemos qué dijo el vocero. Bueno, primero te voy a leer que dice: facho, dícese de aquel que se desloma trabajando pretendiendo que no se le den planes sociales ni a piqueteros, ni a extranjeros, ni a vagos. También pretende que un empleado público no cobre más que él. Además quiere que los policías tengan más poder que los delincuentes. Fin. Bueno, la verdad es que me parece que Adorni tiene una confusión absoluta, ¿no?, en relación a, primero, la discusión de seguridad. O sea, yo creo que tenemos que discutir integralmente el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. No se trata de si los policías tienen más o menos poder respecto de los delincuentes. Discutir los problemas de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, lástima que no esté Adorni para poder debatir, tiene que ver con justamente poder discutir la connivencia entre parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, y cómo el dinero del narcotráfico termina blanqueándose en esos mega emprendimientos inmobiliarios de viviendas suntuosas que se construyen y nunca son habitadas. Discutir el problema de la seguridad tiene que ver
con, por ejemplo, garantizar senderos seguros, senderos cuidados. Discutir el problema de la seguridad tiene que ver, por ejemplo, con llegar con luminaria a todos los barrios. Hoy en los barrios populares, las mujeres, sobre todo, luego de determinada hora no pueden salir de su casa. Y eso limita toda oportunidad de mejora laboral, de posibilidad de terminar el secundario. Discutir el tema de seguridad es, por ejemplo, garantizar transporte público las 24 horas y que entre a todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que este nivel de reduccionismo es completamente alucinante y muestra una profunda, ¿sí? Un profundo desconocimiento por parte de Adorni respecto a los problemas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Las políticas públicas las sostienen los trabajadores del Estado y la verdad es que hay excelentes políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires sostenidas por trabajadores que cada día ven como su salario se desploma y cada día ven un cotidiano de mayor precariedad. Atacar a los y las trabajadores del Estado, la verdad, me parece completamente inadmisible porque son ellos los que llevan adelante las políticas públicas. Muy bien. No, y también el uso del término facha, ¿no? Para... Bueno, no me voy siquiera a detener en eso. Vamos con otro, que este lo tenés que ver, y después lo vamos a poner en pantalla, que es este, que dice, estos sí son 30.000, fin, es de 2022, cuando el dólar estaba 300. La verdad no entiendo qué tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. O sea, me desconcierta un poco, me descolocas a dormir. Tengo que ser completamente sincera. Yo quiero discutir con vos los problemas de la ciudad. ¿Qué tiene que ver eso con los problemas de la ciudad? Bueno, hay algo que podemos discutir respecto de la ciudad. ¿Qué es lo que pasó en estos 20 años con el retroceso de la clase media, ¿no? Una ciudad típica de clase media en donde hoy solo el 35% es de clase media. ¿Cómo ha avanzado la pobreza? ¿Cómo ha avanzado la desigualdad? Bueno, la verdad es que respecto a esto me cuesta seguirte, Adorni. Y vamos con el último, y ya cerramos con este, que es Ministerio de las Mujeres, que en paz descansen. Bueno, una barbaridad, ¿no? La verdad que ahí también me parece que Adorni justamente se confunde. Nosotros necesitamos un Ministerio de Mujeres y Diversidades en la Ciudad de Buenos Aires. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo la necesidad de tener un Ministerio de Mujeres y Diversidades en la Ciudad de Buenos Aires, justamente para poder abordar desde cuestiones de seguridad, ¿no? Que si nosotros las abordamos desde la perspectiva de resolver conflictos y incorporamos a la perspectiva de resolver conflictos, perspectiva de género, vamos a ser muchísimo más exitosos. Necesitamos resolver el problema de los hogares monomarentales en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, necesitamos abordar las problemáticas vinculadas a las violencias de género. Por lo tanto, la verdad que también completamente en contra, ¿no?, de esa afirmación de Adorni y esa lógica, ¿no?, de Adorni tan patriarcal, tan violenta, tan machirula, de, a sus opiniones ponerle fin. Yo a mis opiniones no le pongo fin, por eso me encantaría que esté Adorni para poder discutir a fondo, ¿no?, cuál es ese ministerio que necesitamos, cuáles son esas políticas que tenemos que abordar, cómo tenemos que incorporar, ¿sí?, a los problemas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires perspectiva de género. Para abordar las problemáticas de las inundaciones tenemos que tener perspectiva de género porque en general son las mujeres, ¿sí?, las primeras respondedoras cuando aparecen tragedias como la tragedia de Bahía Blanca. Para abordar la problemática habitacional tenemos que incorporar perspectiva de género porque en general, ¿sí?, la mayor parte de los hogares inquilinos son hogares monomarentales, hogares que están solo sostenidos por mujeres. Así que yo la verdad es que a esa lógica de un Twitter y la palabra fin le diría, Adorni, animate y sentate a conversar, sentate a debatir. Bueno, muchísimas gracias, Eva. No sé vos. Ya estamos, sí. Nada, bueno, vamos a ver si podemos traer más candidatos que digan que sí la próxima vez. ¿A quién vamos a invitar? ¿Con quién querés debatir? Es la pregunta. Bueno, podemos debatir con cualquier otro candidato que se anime. Con Kim, Santoro, se me ocurre.
Larreta, no creo que venga tampoco como Larreta Adorni. está viendo por dónde anda el olor a pis, muy preocupado. Larreta, eso se hubiera resuelto si hubieras puesto, por ejemplo, baños químicos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora estás tan súper preocupado por el olor a pis y no estás preocupado por hacer autocrítica respecto a tus 8 años de gestión como jefe de gobierno, pero desde ya que me encantaría poder debatir con cualquiera de los y las candidatas. Bueno, así que ojalá que la próxima vez que nos encontremos unos días podamos debatir con alguno de los otros candidatos y si no, bueno, volveremos a hacer este formato de debate ficticio. Sí. Que vengan, que no sean cagones, ¿no? Muchas gracias, Eva. No, muchísimas gracias a ustedes.